El agua fría del río le llegaba hasta los muslos cuando Xóchitl se dio cuenta de que no estaba sola, y en ese instante el mundo pareció detenerse bajo el sol del mediodía, como si la luz misma se hubiera quedado suspendida para juzgarla. El canto de las aves se apagó en su pecho, el viento dejó de moverse entre los cañones rojizos, y su corazón golpeó con una fuerza que no conocía. Aquel momento, tan breve como una respiración, iba a cambiar su destino y el de un forastero que jamás imaginó encontrar. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que incluso los encuentros más inesperados pueden convertirse en milagros, apoya esta historia con un like, deja tu comentario, compártela y suscríbete al canal para que más personas puedan sentir lo mismo que tú estás a punto de sentir. Era pleno día, el sol estaba alto y limpio, reflejándose en las aguas claras que atravesaban el valle Apache como una vena viva en medio de la piedra. Xóchitl había ido al río porque era el único lugar donde podía sentir paz, donde el peso de las tradiciones y las miradas del clan no la alcanzaban. Era una mujer apache adulta, fuerte, criada entre rituales y silencios, respetuosa de su pueblo, pero con un espíritu inquieto que siempre la llevaba a buscar un poco más de libertad. Aquella mañana había dejado sus ropas en la orilla para lavar y refrescar su cuerpo después de horas de trabajo bajo el sol. El agua la envolvía con suavidad, y por unos minutos olvidó que el mundo existía más allá del murmullo del río. No sabía que, a unos metros, entre las sombras de las rocas, se encontraba Mateo Rivas, un hombre que no pertenecía a ese lugar y que había llegado siguiendo rutas de comercio y promesas que nunca se cumplieron. Mateo no era un conquistador ni un soldado, sino un hombre cansado de huir de su propio pasado, buscando trabajo honesto y un sitio donde empezar de nuevo. Al ver el río desde lo alto, decidió acercarse para beber agua, sin imaginar que estaba a punto de cruzar una línea invisible que separaba dos mundos. Cuando la vio, su reacción no fue de deseo ni de atrevimiento, sino de puro desconcierto. Intentó retroceder, apartar la mirada, desaparecer sin hacer ruido, pero una piedra suelta traicionó su intento y el sonido alertó a Xóchitl. Ella giró con rapidez, y sus ojos se encontraron con los de él. No hubo gritos, solo una tensión espesa que llenó el aire. Xóchitl comprendió de inmediato el peligro de esa situación, no por vergüenza personal, sino por las leyes estrictas de su gente. Ser vista sin ropa por un hombre que no era su esposo significaba deshonra, castigo y posiblemente la muerte para ambos. En su cultura, las normas no dejaban espacio para explicaciones ni accidentes. El miedo la atravesó, pero no la paralizó, al contrario, despertó una fuerza que no sabía que tenía. Salió del agua con dignidad, cubriéndose como pudo, y enfrentó al extraño con una mirada firme que exigía respuestas. Mateo estaba pálido, con las manos abiertas en señal de rendición, repitiéndose a sí mismo que jamás había querido invadir aquel momento sagrado. No entendía del todo las costumbres apaches, pero sabía que había cometido un error grave. Xóchitl, con el corazón acelerado, le explicó con palabras medidas y voz temblorosa que su vida y la de él corrían peligro. Le hizo entender que no importaba la intención, que los ancianos del clan no aceptarían excusas. Fue entonces cuando pronunció la frase que sellaría su destino, afirmando que si él no se unía a ella en matrimonio, ambos serían castigados sin piedad. A partir de ese instante, la historia dejó de pertenecerles solo a ellos. Mateo sintió como el peso de una decisión imposible caía sobre sus hombros. Casarse con una mujer que acababa de conocer, de un pueblo al que no pertenecía, significaba renunciar a su antigua vida y aceptar un futuro incierto. Pero negarse equivalía a condenarla, y condenarse a sí mismo. Xóchitl, por su parte, luchaba contra una mezcla de miedo, rabia y una inesperada chispa de esperanza. No deseaba un matrimonio forzado, pero tampoco estaba dispuesta a morir por un accidente del destino. En lo profundo de su ser, intuía que aquel encuentro no había sido casual.
Regresaron juntos al campamento, caminando bajo el sol implacable, con cada paso cargado de tensión. Las miradas curiosas comenzaron a seguirlos, y los rumores se propagaron como fuego en hierba seca. Los ancianos fueron convocados, y el aire se llenó de solemnidad y juicio. Xóchitl habló con valentía, sin lágrimas, contando lo sucedido con honestidad, asumiendo su parte de responsabilidad. Mateo, aunque extranjero, mostró respeto y humildad, aceptando que debía enfrentar las consecuencias de sus actos. El consejo deliberó durante horas que parecieron eternas, mientras el día avanzaba y las sombras se alargaban. Cuando finalmente llegó la decisión, no hubo sorpresa, solo la confirmación de lo inevitable. La unión debía realizarse para restaurar el honor y evitar el castigo. No habría celebración, solo un ritual sencillo, bajo la mirada severa de la comunidad. Xóchitl sintió un nudo en la garganta, preguntándose si ese sería el fin de sus sueños o el comienzo de algo que aún no podía imaginar. Mateo aceptó sin protestar, convencido de que, aunque el miedo lo acompañaba, hacer lo correcto era la única forma de seguir adelante. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios incómodos y miradas esquivas. Compartían un mismo espacio, pero parecían habitar mundos distintos. Xóchitl se debatía entre la desconfianza y la curiosidad, observando a Mateo en sus tareas, notando su respeto por las costumbres, su esfuerzo por aprender la lengua y su disposición para ayudar a quien lo necesitara. Mateo, por su parte, admiraba la fortaleza de Xóchitl, su conexión con la tierra, su manera de moverse con gracia incluso en medio de la adversidad. Poco a poco, sin palabras, comenzaron a construir un puente invisible entre ellos. El verdadero desafío llegó cuando algunos miembros del clan empezaron a cuestionar la presencia del forastero, recordando antiguas heridas y traiciones causadas por hombres que venían de fuera. Mateo sintió el rechazo como un eco de su pasado, pero decidió no huir esta vez. Defendió a Xóchitl con hechos, trabajando más duro, compartiendo lo poco que tenía, demostrando que su compromiso no era solo una obligación. Xóchitl, al verlo enfrentarse al desprecio sin perder la dignidad, comenzó a sentir algo nuevo, una mezcla de gratitud y respeto que lentamente se transformó en afecto. El día seguía siendo testigo de cada cambio, de cada pequeño avance. Bajo el sol brillante, Xóchitl enseñó a Mateo a reconocer las plantas, a escuchar el viento, a entender que la tierra no se posee, se honra. Mateo le contó fragmentos de su vida pasada, de errores cometidos y caminos perdidos, sin buscar compasión, solo comprensión. En esas conversaciones silenciosas, sentados frente al río que los había unido, ambos empezaron a sanar heridas que no sabían que llevaban. La transformación no fue inmediata ni perfecta. Hubo discusiones, dudas y momentos en los que Xóchitl se preguntó si había cambiado una condena por otra. Pero cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad, y cada atardecer confirmaba que estaban aprendiendo a caminar juntos. El clan, poco a poco, comenzó a verlos no como una imposición, sino como una posibilidad. Los ancianos observaron el respeto mutuo crecer, y aunque nunca lo dijeron en voz alta, aceptaron que tal vez los espíritus habían intervenido aquel día en el río. Cerca del final del verano, cuando el sol bañaba todo con una luz dorada, ocurrió algo que selló definitivamente su unión. Una tormenta repentina sorprendió al campamento, y el río creció con furia, amenazando con arrasar las chozas más cercanas. Mateo fue uno de los primeros en lanzarse al agua, arriesgando su vida para ayudar a salvar a los niños y a los ancianos. Xóchitl lo vio luchar contra la corriente con una determinación que le llenó los ojos de lágrimas. En ese momento entendió que ya no estaba unida a él por miedo, sino por elección. Después de la tormenta, cuando el sol volvió a salir y la tierra olía a vida nueva, el clan se reunió una vez más. Esta vez no hubo juicios ni castigos, solo reconocimiento. Xóchitl y Mateo se miraron con una complicidad que no necesitaba palabras.
El amor, nacido de una circunstancia injusta, había crecido como crecen las cosas verdaderas, despacio y con raíces profundas. Si esta historia está tocando tu corazón,